Asciende a 31 el número de muertos tras los enfrentamientos en la penitenciaría del Litoral. Aún faltan por recoger cadáveres que estarían en los ductos de un pabellón. Esta noche, el Consejo de Administración de la Asamblea tiene previsto discutir el proyecto de ley de creación de oportunidades. El voto de Bella Jiménez será dirimente. Empezó el juicio contra el alcalde en disputa Jorge Yunda por la supuesta compra irregular de pruebas de COVID-19. Golpe a la guerrilla en nuestro país. Militares detectan uno de los más grandes centros de entrenamientos de guerrilleros colombianos en suelo ecuatoriano. Un equipo de Televistazo incursionó en exclusiva en la zona selvática. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Buenas tardes, amigos televidentes, bienvenidos a Televistazo. Iniciamos las noticias contándoles que la Policía Nacional confirmó que los enfrentamientos en la penitenciaría del Litoral dejaron al menos 31 muertos y 52 heridos. Además, informaron que otros cuerpos estarían en los ductos del pabellón 5, lugar donde se registró la mayor masacre en una sola cárcel. Gaby. Terrible. Hola, Tania y amigos. A la par, decenas de familiares de reos se aglomeraron esta mañana en los exteriores de la morgue de Guayaquil en busca de información. Merlin Ochoa habló con la esposa de uno de los presos decapitados y nos cuenta más. A toda velocidad, así salieron los carros del Departamento de Criminalística de Guayaquil hacia la penitenciaría del Litoral, pues la mañana de este miércoles el jefe zonal de la policía no solo confirmó el número de víctimas tras el enfrentamiento entre bandas en la cárcel, sino también de más cadáveres que estarían dentro de los ductos del pabellón 5. En ese lugar, la tarde y mañana de este martes se registró una masacre. Sería 31 fallecidos y 52 personas heridas, PPLs heridos, y al momento tenemos información de que hay en varios ductos de los pabellones 15 PPLs fallecidos. Esto incrementó la angustia de los familiares que aguardaban en los exteriores de la morgue, pues buscaban información de sus parientes recluidos. No hay ninguna información aquí, nadie no da ninguna información. ¿Desde qué hora está aquí? Yo tengo aquí desde las 8 de la mañana. No hay hijo malo para un padre o para una madre. ¿En qué pabellón estaba su hijo? En el 5. ¿Cuándo fue la última vez que habló con él? Hace 2 días. ¿Le contesta ahora el teléfono? Ya ahorita ya no contesta. La esposa de uno de los asesinados prefirió ocultar su rostro, pero nos contó cómo reconoció al padre de sus hijos, quien fue decapitado. Por medio de un video lo reconocí. ¿Qué reconoció? Su cabeza. Es uno de los decapitados. Sí, uno de los decapitados. El video se lo dieron de adentro. Claro, ahí circulaba en la penitenciaría mientras estuve ahí. Aquí en Criminalística han indicado que aproximadamente a las 3 de la tarde saldrá una lista actualizada con los nombres de los presos asesinados y cuyos cuerpos están en estas instalaciones, pues hay otros cadáveres que aún se encuentran en las morgues de los hospitales. La Fiscalía anunció que se investigan estos crímenes que serían el resultado de una guerra entre mafias que operan dentro de esta cárcel y que al parecer son financiadas por cárteles extranjeros que buscan el poder absoluto en ese deteriorado sistema. Y a esta hora decenas de familiares de reos continúan en los exteriores de la penitenciaría del Litoral a la espera de información sobre sus familiares. Tomamos contacto con William Young, quien está en el sitio para actualizarnos la información. William, buenas tardes. ¿Cuál es el ambiente en estos momentos? ¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora hay incertidumbre y angustia entre decenas de familiares de los detenidos de la penitenciaría del Litoral aquí en el norte de Guayaquil. La preocupación principal de ellos es no tener información concreta de los nombres de las víctimas de estos enfrentamientos que iniciaron a las 9 de la mañana de ayer martes, que se extendieron luego durante la jornada de la tarde y posteriormente se retomaron en la noche y madrugada. Pero escuchemos parte de lo que piden los familiares afuera de este centro carcelario.
¿Ha podido hablar con su hijo? No, no he podido. Tengo 2 días desde que sucedió esto. No he podido hablar con mi hijo, no sé noticias. Estamos preocupadas por mi esposo, pero no sabemos nada de ellos. Si estarán vivos, estarán muertos, no sabemos nada de ellos. Y hace pocos minutos se reforzó la seguridad con personal militar. Una tanqueta con varios uniformados se ingresó al patio de este centro carcelario que se suma a los controles de la policía que están en el interior de los pabellones. Pero también el director del Servicio Nacional de Atención Integral a los Reclusos habló sobre cuál es la evaluación hasta ahora y confirma que habrían al menos 10 cadáveres más que aún no han podido ser identificados. Escuchemos. Como resultados tenemos 30 muertos confirmados y 52 heridos, de los cuales 10 se encuentran en el hospital. Se les ha brindado todas las facilidades para que sean atendidos. Sin embargo, tenemos alrededor de 10 cadáveres más que en este momento, con la coordinación de la policía y Fiscalía, están ingresando para ser evacuados. Son 40 fallecidos. 30 confirmados, 10 posiblemente, no sabemos exactamente. Hasta el momento... ¿Cómo no saben si alguien está muerto o no? Es que el asunto es que están adentro y tienen que ingresar nuestro personal a verificar. Y se anunció también que en horas de la tarde van a dar una nueva información actualizada para saber si las autoridades definitivamente han tomado el control total de este centro carcelario. Con esta información retornamos a estudios. Buenas tardes. Gracias a William Young. Los familiares están desesperados por conocer el listado de los fallecidos. Y 24 horas después de estos sanguinarios enfrentamientos en la penitenciaría del Litoral, la policía y el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, SNAI, manejan cifras distintas de los reclusos asesinados en este centro carcelario. Al momento, la policía ha declarado que hay 31 reos fallecidos y 52 heridos, mientras que el SNAI dice que son 30 los cuerpos identificados, pero faltarían otros 10 cadáveres que no se han podido retirar de la cárcel, pues estarían en un pabellón que aún está tomado por bandas delictivas y 52 heridos confirmados. Esta es una de las peores masacres registradas en las cárceles del país. Recordamos que el 23 de febrero pasado hubo 79 reos muertos en 4 prisiones. Así, este terrible escenario del sistema penitenciario nacional que deja un total de 162 víctimas mortales. Toda esta brutal jornada de violencia ocurre en medio de un estado de emergencia que no ha evitado el ingreso indiscriminado de granadas y fusiles a las cárceles. Vamos con otros temas. La Comisión Técnica Legislativa emitió un informe en el que considera que no es procedente el trámite de la Ley de Oportunidades por problemas constitucionales. Pero ¿cuál es la posición de los miembros del Consejo de Administración Legislativa? Paul Romero desde la Asamblea nos cuenta en el siguiente informe. Existe expectativa por la decisión del Consejo de Administración Legislativa que sesionará esta tarde aquí en la Asamblea Nacional para decidir sobre el futuro del proyecto de ley económico urgente enviado por el presidente Guillermo Lasso al Parlamento. La correlación de fuerzas hasta el momento está de la siguiente manera. A favor y para que se califique el proyecto, Virgilio Saquicela del BAN, Natalie Arias de Creo y Joana Moreira de Izquierda Democrática. Debería pasar al conocimiento de la comisión o comisiones respectivas para que en el campo que les corresponda puedan resolver la temática y vaya al pleno de la Asamblea para que se resuelva. El voto de Izquierda Democrática será para que se apruebe el proyecto. Quienes acogerían el informe de la Unidad Técnica de la Asamblea que recomienda no calificar el proyecto están de Pachacuti, Guadalupe Llori y Darwin Pereira. De UNES, Ronnie Aleaga. Nuestro voto va a ser apegado en derecho, es decir, en contra de la calificación del proyecto. Y el voto dirimente lo tendrá la asambleísta Bella Jiménez, quien es investigada en la Asamblea Nacional por supuestos cobros indebidos y gestión de cargos públicos. Lo estoy
a decidir. No puedo adelantar a criterios, no puedo decir si voy a votar en contra o a favor. La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, convocó al Consejo de Administración Legislativa a partir de las 18:30. Se estima que la decisión estará en aproximadamente 1 hora y media tras la lectura de los informes correspondientes. Fue el informe de Paul Romero desde la Asamblea Nacional. Estados Unidos está interesado en invertir en Ecuador, por lo que funcionarios de alto nivel del gobierno de Joe Biden visitaron el Palacio de Carondelet para explicar los alcances de una iniciativa con la que buscan reducir la influencia de China en América Latina. Lenin Artieda con los detalles. Esta podría parecer una reunión cualquiera con funcionarios de los Estados Unidos, pero es geopolítica pura. Y es que el gobierno estadounidense y el resto de países miembros del G7, los más desarrollados del mundo, tienen como objetivo la iniciativa Reconstruir Mejor para el Mundo, que invertirá en infraestructura en América Latina, el Caribe, África y el Indo-Pacífico. Pero esta idea no nace de la nada, sino como respuesta al proyecto de inversiones chino llamado Una Franja, Una Ruta. Entonces vino Dalip Singh, el viceconsejero de Seguridad Nacional para la Economía Internacional estadounidense, y contaron cuál es la propuesta que le hacían al país. Desde el sector público y el sector privado de los Estados Unidos, invertir en la próxima generación de infraestructura física, la capital humana del futuro de Ecuador y otros países en la región. El gobierno ecuatoriano se mostró entusiasmado ante la posibilidad de recibir recursos frescos. La intención de lograr un acuerdo comercial bilateral con Estados Unidos fue evidenciada una vez más en este encuentro. La delegación del presidente Biden nos ha dicho que el primer paso es tener temas específicos de inversión de los Estados Unidos en el Ecuador y en base a eso abrir el camino hacia un acuerdo comercial durante el próximo año. La idea de Estados Unidos es iniciar con las inversiones a partir del 2022. No se habló de montos, pero sí de las posibilidades que esto generaría. Hacer una fuerte inversión en cuestiones como salud pública, en acceso a educación. Eso también es parte de fomentar la infraestructura, inclusive un enfoque importante en la economía digital. Con esto, Estados Unidos busca consolidar su influencia en la región ante la presencia de China, que en los últimos años ha incrementado su participación en las economías regionales a través de créditos. ¿Retorno de la guerrilla? Las Fuerzas Armadas detectaron un extenso centro de entrenamiento guerrillero en suelo ecuatoriano, donde formaban a cientos de jóvenes en tácticas subversivas en uno de los más grandes campamentos clandestinos encontrados en los últimos años. William Young lideró un equipo de Televistazo que incursionó en una zona selvática fronteriza con Colombia y acompañó a brigadas élite del ejército en operaciones militares limítrofes. En la brigada de Selva Napo se reúne el Consejo de Estado Mayor. Son oficiales a cargo de las estrategias y controles de la seguridad en esta zona fronteriza, donde operan grupos narcoguerrilleros que tienen en alerta a nuestras tropas. Bueno, son ex-FARC, que ellos están reorganizando nuevamente, es decir, estamos hablando de una narcoguerrilla. En todo lo que va el año hemos encontrado 4 laboratorios grandes y hasta el momento hemos encontrado 3 bases clandestinas que están utilizando estos grupos irregulares armados. En el centro de operaciones se alistaba un operativo contra grupos de narcoguerrilleros, porque llegó información de que estarían operando en nuestro territorio, al pie del río Putumayo, la zona más caliente de la frontera, llamada así por el alto riesgo por la presencia de guerrillas formadas por disidentes de las FARC y financiadas por cárteles del narcotráfico. Era una misión compleja. Nos permitieron acompañarlos portando chalecos y cascos antibalas. Aseguraron la zona de la operación y estábamos resguardados por un equipo élite del ejército. Incursionamos en la tupida selva. A medida que nos acercábamos al punto de aterrizaje, el grupo de patrullaje y su comandante nos transmitían tranquilidad. Debíamos seguir las indicaciones y quedarnos detrás de la primera línea militar. Todo esto es elaborado de forma rústica por los guerrilleros para hacer aquí uno de sus centros de operaciones
a pocos metros del río Putumayo, que divide a Ecuador con Colombia. Y lo que encontramos es uno de los principales objetivos militares, un centro de entrenamiento de la guerrilla colombiana en suelo ecuatoriano, ocupado por el denominado Comando de la Frontera, un grupo narcoguerrillero asentado en esta zona para custodiar sembríos de coca, transportar el alcaloide por los ríos fronterizos y darle seguridad hasta su salida por puertos ecuatorianos. Es un golpe duro para los grupos irregulares armados, para que sepan que no pueden estar aquí en territorio ecuatoriano. Este es un centro clandestino de entrenamiento de los guerrilleros. Estamos justo a orillas del río Putumayo. Estos se camuflan con la vegetación para que no se pueda observar desde el helicóptero. Aquí tenían un centro de adiestramiento militar donde aprendían tiro, tácticas subversivas. Estas estructuras evidencian que se trataba del mayor campo de entrenamiento encontrado en selva ecuatoriana. Nosotros encontramos los listados de 110 personas de estos grupos irregulares armados haciendo estas bases clandestinas que nosotros estamos buscándoles y tratando de localizarles. Cruzando el Putumayo está Colombia. Logramos divisar un letrero que tenía la palabra peligro, una señal de que los grupos ilegales estaban allí, cerca de nosotros. Y dentro de los documentos encontrados por las Fuerzas Armadas en estos campamentos clandestinos, destacan estas listas con los detalles y nombres de los cursantes, incluso de los instructores que darían entrenamiento en estos campamentos ilegales en la frontera, y también de cuánto recibirían mensualmente por ser parte de estos grupos irregulares. También cientos de municiones, armas, mochilas de entrenamiento, uniformes y distintivos. Muestra de que estas narcoguerrillas se están reagrupando en nuestra frontera. Seguimos informando. Hoy empieza la audiencia de juicio en contra del alcalde de Quito en disputa, Jorge Yunda, y 13 personas más por posible peculado en la compra de pruebas PCR. Según la Fiscalía, se perjudicó al Estado en $2.2 millones. Jacqueline Rodas sigue la audiencia y nos tiene un informe. Escuchemos. Este primer día de audiencia de juicio empezó con la intervención del fiscal provincial Alberto Santillán, quien dijo que a lo largo de esta audiencia, que se espera dure alrededor de un mes, él logrará probar que el alcalde de Quito, Jorge Yunda, sería el autor mediato del delito de peculado en la compra de 100.000 pruebas que debían ser PCR, pero se adquirieron de tipo LAMP, a decir del fiscal, con menor sensibilidad. Del otro lado también ya intervino Marcelo Icaza como abogado de Jorge Yunda. Él, en cambio, en su alegato de apertura, ha asegurado que la Fiscalía y la acusación particular no podrán probar la culpabilidad de Jorge Yunda y que el tribunal deberá ratificar su estado de inocencia. Escuchemos lo que dijeron antes de que inicie esta audiencia. Que triunfe la justicia, que nunca hicimos nada malo, nunca cometimos ningún delito de peculado. Lo que hicimos es salvar a esta ciudad y brillará la justicia. Gracias. Como hemos dicho, esta será una audiencia larga que terminará a finales de octubre. Para que tengan una idea, solo la Fiscalía ha convocado a 181 testimonios y Jorge Yunda a 88. Uno de los testigos convocados por Fiscalía es el concejal Fernando Morales, quien dijo esto antes de la audiencia. La Fiscalía ha presentado todos los elementos y las pruebas, por lo tanto, habría argumentos más que suficientes para sancionar a varios de los 14 procesados, incluido el señor Jorge Yunda, que hoy se encuentra con Grisete. Nosotros seguimos pendientes de este primer día de audiencia de juicio aquí en el Complejo Judicial Norte. Gracias a Jackie Rodas por el informe. Gobierno y transportistas intentarán llegar a un acuerdo urgente para implementar un mecanismo y subsidiar el precio de los combustibles. El presidente Lasso recibirá esta tarde a los transportistas, quienes exigen que se congelen los precios mientras se mantienen los diálogos. Francisco Garcés con las reacciones. Este miércoles se debía informar al país del acuerdo alcanzado entre el gobierno y los transportistas para focalizar el subsidio del precio de los combustibles. Pero el acuerdo aún no está en firme. Por eso el régimen y el sector de la transportación intentarán esta tarde salvar los diálogos que empezaron el 2 de junio. Sobre la propuesta formal al sector que contemplará
los beneficios y o compensaciones. El gobierno también planteó que en lugar de la focalización se opte por medidas de compensación a través de la reducción de aranceles para los insumos más usados en el transporte, opción que el gremio negó. Una de las prioridades de las federaciones nacionales de transporte es el tema de la focalización. Y mientras que concluya este proceso de focalización, le solicitamos al gobierno el congelamiento del precio de los combustibles. Ante el desacuerdo, el presidente Guillermo Lasso encabezará una nueva reunión en la que buscará una salida al conflicto. Aspiro a que el día de hoy se tenga buenas noticias para el país. Para los transportistas, la reunión es definitiva y no descartan tomar otras medidas si no se llega a un acuerdo urgente. Porque si no, de lo contrario, los sectores de la transportación, uno a uno tendrá que retirarse. Hoy por hoy, elevar la tarifa es un crimen, se lo decimos, pero no nos queda otra cosa que de repente llegar a eso. Sin embargo, el gobierno mantiene el optimismo de conseguir un acuerdo definitivo que beneficie a cerca de 270,000 transportistas del país. El Ministerio de Salud abre un nuevo plazo para que las empresas farmacéuticas nacionales oferten los medicamentos que hacen falta para la emergencia sanitaria declarada en más de 130 hospitales de la red. Esto luego de la queja de laboratorios locales, quienes denunciaron que a pesar de que cuentan con la capacidad para abastecer la urgencia, la cartera de Estado anunció que comprará a empresas internacionales. Carla Delgado nos informa. En la industria nacional farmacéutica hay molestia, pues en días pasados la ministra de Salud anunció que comprará algunos medicamentos de empresas extranjeras por la falta de ofertantes locales y del stock de algunos de los 123 fármacos que necesita esta cartera de Estado para cubrir la emergencia declarada en más de 130 casas de salud. Daniel Apolo, secretario ejecutivo de la Cámara de Industriales y Productores de Medicamentos del Ecuador, cuenta que la industria nacional tiene la capacidad de abastecer a la cartera de salud en su requerimiento. Nuestra industria farmacéutica nacional está en capacidad de ofertar cerca del 75% del arsenal terapéutico del cuadro nacional básico de medicamentos. Los reclamos de este gremio hicieron que desde la cartera de Estado se otorgue un nuevo plazo para recibir las ofertas locales. En 24 horas, una vez que hemos hecho público, los productores nos darán un listado qué fármacos sí podrían tener en abastecimiento en las cantidades que el Ministerio de Salud Pública necesite, y nosotros con eso analizaremos la posibilidad de que se haga un procedimiento de régimen ordinario de contratación pública. Lo que no quiere decir que se descarte al mercado internacional, de no haber un stock suficiente ni precios favorables en la industria local. Quienes han mencionado estar dispuestos a presentar sus ofertas a pesar del corto tiempo estipulado. Hasta el momento se han adjudicado 42 procesos. El plazo de la emergencia focalizada es de 60 días, que concluirán el próximo 12 de octubre. Seguimos informando, los hechos violentos no cesan en Guayaquil. En menos de 12 horas, 3 hombres fueron asesinados en distintos sectores del sur y noroeste de la ciudad. En el caso más reciente, la víctima recibió 10 disparos. El crimen ocurrió a pocos metros de la garita de ingreso del Plan Habitacional Ciudad Victoria, en el noroeste de Guayaquil. Un sujeto se acercó a un joven de 21 años y le propinó al menos 10 disparos. De acuerdo a lo que manifestó el señor guardia, indicó que una persona había ingresado con una capucha y había realizado los disparos. Se verificaron 10 vainas percutidas en el lugar. Según moradores, la víctima, identificada como Alfredo Márquez, no vivía ahí, pero frecuentaba el lugar. Por su parte, la policía señaló que el fallecido no tenía antecedentes penales. Pero ese no fue el único caso registrado en menos de 12 horas en el puerto principal, en el sector del Cristo del Consuelo en el sur. Los habitantes escucharon una ráfaga de disparos. Allí un hombre quedó tendido sobre la vereda al pie de una vivienda tras recibir 12 impactos de bala. No tenemos esa colaboración de parte de la ciudadanía. Nos orientamos por una cámara que tenemos a unas 4 cuadras de este evento y se aprecia pues que sale un vehículo de color rojo. Los agentes investigan un presunto ajuste de cuentas, ya que la víctima registra 2 antecedentes. Pues la víctima se trata de Arias T, de
26 años de edad. Horas después, en Trinidad de Dios, al noroeste de la urbe porteña, un comerciante fue asesinado en la calle con un disparo en el pecho. La policía continúa con las investigaciones para dar con los autores de esos 3 crímenes. Cámaras de seguridad registraron cómo supuestos agentes metropolitanos de tránsito asaltan a un ciudadano en el sur de la capital durante un aparente control. Alex Pila con los detalles. En este video se observa cómo 2 personas con uniforme de agentes metropolitanos de tránsito interceptan a Santiago y le piden que se someta a una prueba de alcocheck para constatar si ingirió licor. Lo que nunca me hicieron. Nunca se levantaron un cargo o ninguna investigación, no hicieron ningún informe acerca de que yo me pasé algún semáforo ni nada de eso. El afectado dice que luego le preguntan si vive en el sector y le pidieron que abra la puerta. Ese momento fue aprovechado por uno de ellos que ingresa la mitad de su cuerpo al vehículo de Santiago para llevarse sus pertenencias. Y se me lleva el teléfono, se me lleva la billetera y se me lleva los documentos del vehículo, la matrícula. Buscamos la versión de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Emitieron un comunicado en el que se especifica que están investigando para determinar si son o no agentes de la institución. Mientras que Santiago ya puso la denuncia en la Fiscalía y ya tiene indicios de dónde los supuestos agentes estarían prestando servicio. Me indicaron que ya les tienen identificados a los 2 señores que son de zona centro. Mientras hechos como estos se investigan, las personas que aparecen en este video continúan en las calles, realizando aparentemente controles. Seguimos informando. Un hospital de la localidad de Santa Rosa, en El Oro, opera sin permiso de funcionamiento desde 2016. Según un informe del Departamento de Riesgos del municipio, la estructura de esta casa de salud ya cumplió su vida útil. Por eso el COE cantonal solicita la declaratoria de emergencia hospitalaria. Fabricio Lapo recorrió la casa de salud y nos trae los detalles. Desde hace 65 años funciona el Hospital Básico Santa Teresita en Santa Rosa, pero solo hasta hace 5 contaba con los permisos de funcionamiento de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud ACES. Quienes acuden por atención médica o deben someterse a una cirugía son movilizados en silla de ruedas o camillas y 3 trabajadores del hospital los cargan por las escaleras. Julio Corral, director distrital de salud, dice que las condiciones en las que opera el hospital no son las adecuadas. No tenemos hacia dónde extendernos, los edificios no dan para poner un cemento, un bloque más, hacer instalaciones, entonces la veo complicado, difícil que podamos cumplir todo lo que nos están solicitando. Esta casa de salud no cuenta con ascensores y las áreas médicas no tienen conexión interna. Nosotros trasladamos al paciente con una camilla entre 4 personas porque nos toca subir escaleras y es la incomodidad en escalera subir el paciente. Hay veces que se nos resbalan, se nos quieren caer. Este hospital fue construido como un convento hace 90 años. Ahora presenta problemas en paredes y pisos por su desgaste, además de la vejez de las tuberías y los aires acondicionados. Que la atiendan bien, un ascensor para que suban a los pacientes cuando están delicados. Eso sí, tener más medicina, porque solo lo único que hay es paracetamol y el resto mandan a comprar. Este hospital es el único en el cantón con capacidad para 50 camas. Larry Vite, alcalde de Santa Rosa, sostiene que el COE cantonal solicita se declare la emergencia hospitalaria. Por ningún lado se puede aceptar que la primera casa de salud que tiene que tener los permisos de este mal llamado hospital no los cuente. Y no los va a tener porque simplemente no cumple las condiciones necesarias para tenerlo, para alcanzarlo. Por eso que esto ha estado trabajando prácticamente sin los permisos correspondientes. Según los análisis de la unidad de riesgos del municipio de Santa Rosa, las vigas y columnas ya cumplieron su vida útil. Solicitamos una entrevista a la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud, pero hasta el cierre del reportaje no recibimos una respuesta.
Les contamos ahora que esta mañana un obrero estuvo a punto de caer de un andamio desde una altura de 33 metros. Ocurrió en un conocido edificio ubicado en la avenida 10 de agosto en el centro de Quito, ante la angustia de los transeúntes. Luego de permanecer colgado de la estructura, un agente del cuerpo de bomberos lo asistió para descender de forma controlada. Al llegar a tierra, el bombero saludó a todos los testigos, a los transeúntes que estaban observando lo que ocurrió y confirmó que el obrero sobrevivió. Sin embargo, tuvo que ser llevado a una casa asistencial ya que presentaba varios golpes. Vamos otra vez a contactarnos con William Young, nuestro reportero compañero que permanece en los exteriores de la penitenciaría del Litoral. William, ¿cuáles son las novedades hasta el momento en el centro carcelario? Te escuchamos. ¿Qué tal? Y a esta hora se mantiene el resguardo de las Fuerzas Armadas con vehículos militares aquí en los exteriores del complejo carcelario, mientras que decenas de familiares que desde temprano habían llegado a este sitio están repartidos en algunos puntos, cubriéndose de este inclemente sol y esperando información oficial por parte de las autoridades, específicamente para conocer los nombres de todas las víctimas mortales y los heridos reportados en estos incidentes que iniciaron la mañana de este martes. Este es el panorama que a esta hora se vive aquí en los exteriores de la penitenciaría del Litoral en el norte de Guayaquil. Las autoridades siguen evaluando la situación adentro y en las próximas horas darán un informe de lo que ocurre en los pabellones más críticos y más violentos de este complejo carcelario. Con esta información retornamos a estudios. Buenas tardes. Gracias, William. Entendemos que permanecerás allí con el equipo de Ecuavisa para informarnos lo que está ocurriendo o el saldo final de esta jornada de violencia en la penitenciaría del Litoral. Así llegamos al final de esta emisión de noticias. Gaby. Así está, Tania, amigos, que todos tengan una buena tarde.